este día sábado para recibir la clase de puerperio sano. Si tienen problemas en cuanto al audio o que las diapositivas no continúan, pues hacérmelo saber para poder corregirlo. Les pido que por favor estemos atentos de los audios, en mantenerlos en silencio. Al final de la ponencia, si hay preguntas o dudas, con mucho gusto las voy a resolver. Bueno, vamos a hablar sobre puerperio sano y se hace una diferencia porque también existe el puerperio mórbido. Entonces, eso es parte de la ginecología 2. Pero en esta oportunidad vamos a ver todo lo que refiere a un puerperio sano y todas esas características importantes que va a presentar una mujer que acaba de dar a luz o acaba de tener un bebé. Vamos a definir como el puerperio aquel periodo en el cual se van a producir tanto transformaciones progresivas, es decir, que no van a ser abruptamente, sino que van a ser transformaciones que van a ir paulatinamente, poco a poco, convirtiéndose y dándose en un periodo de tiempo. Estos cambios o estas transformaciones van a ser desde un orden anatómico y funcional que van a permitir que todas las modificaciones que se tuvieron en el embarazo o en el estado gravídico, pues lleven a la paciente a un estado no gravídico. Este proceso se logra mediante un proceso involutivo y como el fin que tiene va a ser restituir todas las características de la paciente como estaba antes que ella saliera embarazada. Entonces el puerperio no son nada más que aquellos cambios, aquellas transformaciones que van a permitir que una mujer que estaba embarazada pase a la fase de un estado no gravídico. Tiene una clasificación. Vamos a clasificar el puerperio de tres formas. Un puerperio inmediato, un puerperio mediato y un puerperio tardío. El puerperio inmediato va a comprender las primeras 24 horas después que se da la tercera fase del trabajo de parto, que es la fase del alumbramiento. Después que se da la expulsión de la placenta, desde ahí empieza a contabilizarse el puerperio inmediato, que van a comprender 24 horas. Este es la fase más crítica de la paciente puérpera, que como también se le llama, porque es aquí donde puede presentar tantos cambios que pueden permitir que una paciente sufra una complicación desde el estado gravídico al estado no gravídico. Por eso es importante las primeras 24 horas después del alumbramiento de la placenta. El puerperio inmediato va a comprender desde las segundas 24 horas, o sea, del día 2 hasta 7 días después del alumbramiento de la placenta. Básicamente son 6 días, ¿verdad? Ya hasta el día 7 o la primera semana de vida, pues se considera como un puerperio inmediato. Y el puerperio tardío no es nada más que del día 8 o la segunda semana hasta el día 42, que básicamente son 6 semanas postparto. Se considera que el puerperio tiene un límite de tiempo de 42 días después de la tercera fase del trabajo de parto o el nombramiento de la placenta. Entonces vamos a revisar como algunos cambios que son importantes que se van a dar en esta paciente para permitir que ella pueda volver a la normalidad. Porque la pregunta clave de algunas pacientes es, doctor, ¿y yo así voy a quedar? Es decir, con todos los cambios que tuvo en el embarazo. Y la respuesta es no. El cuerpo es sabio y va a permitir que la paciente todo lo que ganó en el embarazo pues lo pueda perder y pueda llegar a su estado normal. Vamos a ver los cambios uterinos. Básicamente es el órgano que más va a sufrir los cambios después del parto. Recordémonos que ahí se alojaba un bebé y cuando se da el nacimiento del bebé, pues va a sufrir la mayor cantidad de cambios. Los vasos uterinos son aquellos que van a empezar a disminuir de tamaño, ¿verdad? Recordémonos que en el embarazo los vasos uterinos ganaron tamaño y ganaron flujo. Se volvieron más gruesos y se volvieron con una mayor cantidad de flujo porque la paciente embarazada tenía más sangre. Pero después del parto, con la pérdida sanguínea, estos vasos uterinos van a empezar a disminuir de tamaño hasta volverse al estado normal del útero, que más o menos anda entre 8 centímetros. Se cierran por cambios yalinos. Es decir, que los vasos van a atrofiarse, van a como
a reabsorberse de manera gradual aquellos vasos que sean mucho más pequeños. Y los vasos uterinos que eran grandes, que eran gruesos, estos van a persistir como vestigios, como pequeños vasos que fueron funcionales en un embarazo, pero que quedaron como rezagados después de que se dieron estos cambios hialinos normales en el útero. El cuello uterino, recordémonos que es el que más va a sufrir. ¿Por qué? Porque el cuello uterino tiene que dilatarse, tiene que cambiar su posición normal para poder permitir la salida del feto. Es el que nosotros revisamos cuando hacemos tactos vaginales. Y es por eso que es el que más va a tener como una repercusión y debe de cambiar su consistencia, su forma, para volver a la normalidad. Más sin embargo, si ustedes ven la imagen que les he puesto, la recuperación del cervix no se va a dar hasta 3 meses después del parto. Es casi el único órgano después de la piel que en 42 días no vamos a tener los resultados completos, sino que va a prolongarse hasta 3 meses. El orificio cervical, ¿verdad? Se va a contraer de manera lenta durante los primeros 2 días después del parto hasta volverse un poco permeable, más o menos a 2 dedos, dice la literatura. Al final de la primera semana, pues su diámetro se vuelve mucho más pequeño. Ven como aquí vemos el cervix durante el parto, ¿vea? O sea que se dilata de manera longitudinal. Y 8 horas postparto vemos como el cervix lo que tiene son como unas invaginaciones y eso se le llaman lengüetas, que son como unas proyecciones que hace el cervix después de que se da el nacimiento del bebé. Y a eso se le llama cervix puérpero, aquel cervix que tenga lengüetas, que se vea como blandito, que se vea distendible. Ven como 8 días después del parto, el cervix poco a poco se va contrayendo, ¿vea? Para intentar cerrarse de manera natural. La imagen de 8 días postparto, 14 días postparto, el cervix ya está intentando cerrarse completamente, más sin embargo es un proceso bastante lento. 17 días postparto, 24 días postparto y hasta los 3 meses postparto, nosotros logramos conseguir un cervix que básicamente está completamente cerrado. Más sin embargo, dice la literatura, que el cervix de una paciente antes de estar embarazada es un cervix puntiforme, central, circular. Pero después de que se da el primer nacimiento vaginal de una paciente, el cervix ya no es puntiforme, sino que se vuelve longitudinal, se vuelve como un rectángulo, como unos labios se vuelve. Eso es producto de la misma contracción que hizo el cervix y del nacimiento del bebé. Entonces vemos que este es el que más difícilmente se va a recuperar, pero se recupera. El segmento uterino inferior, que era la parte donde se daba el anillo de contracción cuando se da el trabajo de parto, ese segmento uterino inferior es el que más difícil se va a contraer. Y es porque tiene pocas fibras musculares. Este segmento uterino inferior es el que nosotros en una cesárea cortamos porque nosotros sabemos que ahí hay poca vascularidad. Entonces el sangramiento en una cesárea es menor. Pero en una paciente posparto vaginal, pues este segmento puede sufrir un sangramiento, o sea, puede ser más difícil que se recupere, que se contraiga, que los vasos sanguíneos se cierren, y es por eso mismo, porque tiene poca cantidad de fibra muscular. Pero poco a poco se va a contraer, se va a retraer, no con tanta fuerza como todo el cuerpo del útero, pero sí lo va a lograr. Y el segmento uterino inferior tiene que modificarse, o sea, tiene que cambiar, tiene que contraerse y es para que después de las 6 semanas se convierta en lo que nosotros conocemos como el istmo. Quiere decir que el istmo, que es la parte del útero, una porción del útero, en el embarazo se convierte en el segmento uterino inferior y en el posparto el segmento uterino inferior es el que se convierte en el istmo. El cuerpo uterino, ¿verdad? Recordémonos de que el útero
alberga el embarazo y puede tener un tamaño tan grande como 35-36 centímetros, alojando a un niño de término. Pero el útero puede volverse mucho más grande porque puede alojar embarazos múltiples. Se ha descrito que se han encontrado úteros que pueden medir hasta 50 centímetros, o sea, es un gran tamaño. Es casi una tercera parte del tamaño de las pacientes que miden 1,50, 1,45. Entonces puede alcanzar grandes tamaños. Pero el útero inmediatamente después de la expulsión de la placenta, o dijimos el tercer periodo, el fondo tiene que contraerse. No importa si es un embarazo múltiple, si es un embarazo único, el útero se va a contraer en su parte fúndica para permitir poder cerrar el sangrado que va a tener una paciente después del parto. Entonces el tamaño del útero va a descender, porque obviamente ha expulsado al feto el líquido amniótico y la placenta. Entonces ven en la imagen cómo el útero, desde que se da el nacimiento o el tercer periodo, desciende por contracción ubicándose a nivel de la cicatriz umbilical. Quiere decir que en el puerperio inmediato ustedes van a localizar el útero a nivel del ombligo y a eso se le llama involución uterina. Si ustedes encuentran el útero sobre la cicatriz umbilical, más o menos calculando tantos centímetros por sobre la cicatriz umbilical, a eso se le llama subinvolución uterina. Quiere decir que el útero no está llegando a su nivel natural y a eso es patológico. Cuando ustedes encuentren un útero sobre la cicatriz umbilical en una paciente que acaba de dar a luz, la mayoría de veces es porque o se ha retenido la placenta o pedazos de placenta o hay acumulación de coágulos sanguíneos. Entonces no está permitiendo que el útero se pueda contraer porque el útero se está llenando de sangre. Entonces esto es importante que ustedes lo conozcan, que después del posparto inmediato el útero va a estar a nivel de la cicatriz umbilical. Puede ser que esté un poquitito menos, más o menos 2 centímetros por sobre debajo de la cicatriz umbilical y no hay ningún problema. Pero no es normal que se encuentre abajo de 3 o 4 centímetros en las primeras horas después del nacimiento de la placenta. ¿Por qué? Porque a eso me refiere un útero hipotónico, o sea que no se está contrayendo de manera adecuada. Normalmente aquí vemos en la imagen que el primer día dijimos está a nivel de la cicatriz umbilical, al sexto día se puede ubicar en un punto medio entre la cicatriz umbilical y la sínfisis del pubis, o sea, a mitad del abdomen, y la primera semana, o al 10º día, ya se encuentra por sobre debajo de la sínfisis del pubis, es decir, que ya es un útero que ya no se palpe. Si ustedes ven a una paciente que acaba de parir y después de más o menos 2 semanas de haber parido, ustedes la inscriben en control o la van a visitar y ven que el útero está por sobre la sínfisis del pubis, sospechen que esa paciente tiene un agrandamiento del útero, algo malo está pasando, ¿vean? Constantemente el miómetro está cubierto de serosa y su revestimiento es la decidua basal, que es la que se va a empezar a desprender. A eso lo vamos a ver más adelante, que se le llaman lóculos. Y el aspecto isquémico, vea, porque el útero poco a poco va sufriendo regresión de todas las características que ha ganado durante el estado gravídico. Durante el puerperio inmediato, vea, el útero más o menos pesa 1000 gramos. Es decir, el útero, recordémonos que puede tener un peso de más o menos 4000, dependiendo del feto que tenga adentro. Pero se ha descrito que después del parto inmediato, pues más o menos pesa 1000 gramos. Una semana después va a pesar 500 gramos y al final de la segunda semana, pues 300 gramos a 100 gramos. Quiere decir que el útero poco a poco se va volviendo mucho más pequeño hasta volver al peso normal, que después de las 6 semanas, que son 70 gramos. Ya sabemos que un útero normal pesa 70 gramos. El número de células musculares no va a disminuir. Quiere decir que el útero va a contener la misma cantidad de células musculares. Lo único que va a disminuir va a ser su tamaño. Es decir, que el útero poco a poco, como se va volviendo mucho más pequeño, es porque sus fibras musculares se van volviendo mucho más pequeñas, pero conserva la misma cantidad. Y el tejido conjuntivo, vea que era parte de esta estructura, pues también va a disminuir.
Ahora, algo importante son los entuertos. ¿Qué son los entuertos? Son palabras que el libro lo describe. El entuerto, los entuertos no son nada más que contracciones que son de manera tónica, que se van a encontrar en un útero puerperal en la primípara, que normalmente este va a tener ciertas características que van a permitir que el útero deje de sangrar. Ese es como el objetivo principal de los entuertos, impedir el sangramiento del útero. En la multípara, como sabemos que es un útero que ya tuvo embarazos previos, pues suele contraerse de manera más vigorosa, ¿verdad? A determinados intervalos de tiempo. Van a ver que la paciente multípara refiere mayor dolor a nivel uterino que la primigesta. Aumentan conforme la paridad y cuando el recién nacido succiona. ¿Por qué? Porque si el entuerto es una contracción, cuando el feto, o mejor dicho, cuando el bebé está amamantando, liberan oxitocina. Y esa oxitocina va a permitir que este entuerto o esta contracción sea mucho más severa o mucho más intensa. Pero tiene una característica, al tercer día disminuir. ¿Por qué? Porque el sangrado pues tiene también tendencia a disminuir. ¿Qué son los loquios? Van a escuchar que nosotros no hablamos de sangramiento puerperal, nosotros hablamos de loquios. Los loquios es el sangrado que tiene toda paciente puérpera o después del parto. Los loquios son desprendimientos del tejido decidual, ¿verdad? O sea, la capa interna del útero que va a contener una secreción que se va a visualizar a través de la vagina y puede tener diferentes cantidades. Lo ideal es que el loquio pues sea un loquio que tenga más o menos una cantidad entre 80 a 120 gramos de pérdidas sanguíneas. Los loquios tienen eritrocitos, vesícula desprendida, células epiteliales y bacterias. Es decir, que el objetivo del loquio es permitir que todo lo que estaba dentro del útero pueda salir y que las bacterias que pudieran subir de la vagina hacia el útero y que causen una infección no se adhieran al útero, sino que puedan desprenderse. Entonces, por eso es importante la deambulación en la paciente para que este sangramiento natural en la paciente puérpera pueda buscar hacia afuera, o sea, por gravedad y disminuir el riesgo de las pacientes en sus infecciones vaginales o uterinas. La paciente que después del parto no deambula, solo pasa acostada, por X o Y razón, tiene más tendencia a procesos infecciosos por acumulación de bacterias vaginales a nivel del útero. Entonces es importante que ustedes, cuando hagan turno en la hospitalización, si ya cumplió el tiempo del reposo después del parto, que son más o menos entre 4 a 6 horas, y la cesárea, que son 12 horas, tienen que ayudarles a levantarse a la paciente, que deambule, para que eso disminuya el riesgo de procesos infecciosos. Existen tres tipos de loquios. Los loquios rubra, que son los primeros 3 días después del parto, que están compuestos de vesícula necrótica, sangre. Es por eso que el loquio rubra es rojo, ¿verdad? Tiene tejido de granulación y muy probablemente restos de membrana que hayan quedado adentro de la cavidad uterina. Los loquios serosa, ¿verdad? Que estos van a darse después del día 3 hasta el final de la primera semana. Es cuando ya aquel loquio ya no es rojo, sino que se vuelve un poco amarillo, ¿verdad? Es un loquio amarillo, es un aumento más de exudado que de sangre, ¿verdad? Que es importante, no tiene mal olor, no tiene características que me recuerden a un proceso infeccioso porque son amarillos. Y está el loquius alba. El loquius alba se va a dar más o menos entre la tercera semana hasta la sexta semana. Y su característica es que es una secreción más mucosa, ¿verdad? Más mucosa que serosa. Y se dice que lo que tiene es una mayor cantidad de leucocitos. Entonces, si ustedes ven, la paciente durante las 6 semanas después del parto tiene tendencia al sangramiento. Por eso hay que explicarle a la paciente que después del nacimiento de su bebé va a pasar 6 semanas con salida de secreción vaginal. Y esto es completamente natural y normal. Solo hay que ver las características de estos loquios. Si estos loquios o este sangramiento se vuelve con mal olor,
cambia de coloración a una coloración, por ejemplo, achocolatada, u otra característica que no sea la que hemos descrito, sospechen en un proceso anormal. A la cabeza, la endometritis. El endometrio pues va a regenerarse de manera natural, ¿verdad? Porque recordémonos que el endometrio se está desprendiendo por medio de loquios. Durante los 2 primeros días después del parto, la decidua, ¿verdad? Tiene 2 capas, que es la capa funcional y la capa basal. La capa funcional se necrosa, ¿verdad? Que es la más superficial y se va a desprender. Y la capa basal, pues es la que se va a mantener íntegra porque es la que va a permitir el crecimiento del endometrio en un siguiente ciclo menstrual. Es rápido, ¿verdad? Después de que se da el nacimiento, la expulsión de la placenta, el endometrio va a regenerarse de manera rápida, exceptuando el sitio donde se dio la inserción placentaria, que va a ser un crecimiento, una regeneración un poco más tardada. A la semana, pues el endometrio ya sufre una repitelización y se va a cubrir de epitelio nuevo. Y se ha descrito que a la 3ª semana después del parto, el endometrio está completamente listo para un siguiente ciclo menstrual. Si la paciente no da lactancia materna o no utiliza un método para suprimir la ovulación, el endometrio va a regenerarse a la 3ª semana y puede permitir un siguiente ciclo menstrual. Y existe un término que se llama endometritis fisiológica, que no es nada más que la reparación normal del endometrio, que puede transcurrir y generar un poquito de dolor, pero más sin embargo no es un proceso patológico. El sitio de inserción placentaria dijimos que es el más difícil que se pueda regenerar. ¿Por qué? Porque ahí se insertó la placenta, entonces hay mayor cantidad de sangrado. Y no tarda 3 semanas como vimos en todo el endometrio, sino que básicamente puede tardarse hasta 6 semanas. Su imperfección, ¿verdad? O sea, la regeneración anormal puede causar una hemorragia puerperal tardía. Eso básicamente son los cambios intrauterinos, que son los más importantes en cuanto a los cambios de una paciente puérpera, pero también recordémonos que una paciente puérpera cambió en su parte extrauterina. En este caso la vagina, pues la vagina es blanda y fácilmente distensible porque por ahí pasó un feto. Entonces tiende a tener una mayor capacidad de ser distensible, pero va a recuperar su estado normal a las 3 semanas después del parto. ¿Por qué? Porque la vagina es muy noble, se recupera de manera rápida, la mucosa puede recuperarse de manera rápida y el introito, que es la entrada de la vagina, pues permanece parcialmente abierto, ¿vea? Donde se van a destacar unas pequeñas como granulaciones o pequeños tejidos que a eso se le van a llamar carúnculas mirtiformes, que son parte de vestigios de un himen que se rompió. Entonces, debido a esta recuperación, ¿verdad? Es importante decirle a la paciente que es necesario la abstinencia sexual durante las 3 primeras semanas o 4 semanas después del parto, porque si no, la vagina no se recupera y han llegado pacientes que después de un parto han tenido relaciones sexuales y obviamente llegan con traumas vaginales que son difíciles de reparar porque la vagina todavía del parto que tuvo no se ha reparado completamente. Las vías urinarias, ¿verdad? Tienen mayor capacidad y son relativamente insensibles a la presión intravesical. ¿Por qué? Porque cuando se dio el nacimiento, el feto traumatizó la vejiga. Entonces, esto va a causar o causa que la vejiga se vuelva un poco insensible. Entonces, necesita un mayor llenado para poder permitir o generar el deseo de la micción. Y es por eso que las pacientes puérperas hacen retención urinaria y es bien difícil que ellas tengan el deseo de orinar cuando la vejiga pues todavía no ha llegado a una capacidad mayor. Los uréteres se van a dilatar, lo que va a permitir un mayor flujo de orina a nivel vesical y es por eso que se describe que en los primeros 24 horas o 48 horas después del parto, la paciente puede miccionar hasta 3 litros al día de orina, porque todo el flujo sanguíneo que se salió
se extravasó porque hay una gran cantidad, vuelve al espacio vascular, hay mayor filtración glomerular, se filtra este líquido hacia el riñón, ¿verdad? Viaja a los uréteres, llena la vejiga y se ha descrito que más o menos por ese rango puede orinar una paciente al día. Para disminuir la retención urinaria, el libro les describe que pueden usar algunas técnicas, por ejemplo, la deambulación temprana, el baño, la micción durante el baño pueden ser como algunas técnicas que puedan permitir que la paciente no retenga orina, sino que pueda miccionar de manera más rápida. El peritoneo y la pared abdominal también sufrieron cambios. Recordémonos que la pared abdominal hubo una distensión de los músculos de la piel debido al crecimiento del útero y obviamente después del parto esta flacidez, esta pared abdominal se vuelve mucho más flácida y blanda. ¿Por qué? Porque los músculos abdominales se volvieron un poco menos contráctiles. Entonces, queda flácida, queda blanda, por eso se recomienda el uso de faja después del parto, yo la recomiendo, para que la paciente se sienta un poco más segura, ¿verdad? Aparecen algunas estrías a nivel de la pared abdominal, que normalmente estas estrías que tal vez en el embarazo eran rojas, se van a convertir en estrías café, que son estrías que van a definir que son antiguas. Los músculos permanecen atónitos, ¿verdad? Porque durante el parto se contrajeron tan fuerte que después del parto permanecen atónitos. Y hay diástasis de los rectos abdominales. ¿Qué es esto? La diástasis es cuando los músculos se separan demasiado en la parte central y entonces se ve como un abdomen péndulo, como un abdomen como que tirado hacia adelante. ¿Ven cómo queda el abdomen de una paciente después del parto? La primera imagen es una paciente sin un parto. La segunda es una paciente embarazada. Ven cómo los músculos del recto abdominal se separan en la parte central de su vaina. Y la última imagen es una paciente puérpera, o sea, el abdomen queda completamente flácido. A nivel sanguíneo también van a haber cambios, ¿verdad? El cambio más importante es el aumento de los leucocitos. Se han descrito que los glóbulos blancos pueden aumentar hasta 30.000 en una paciente puérpera, pero es importante la neutrofilia. La neutrofilia debe ser arriba de 80 para considerarse patológica. Si podemos tener loquios arriba de 15.000, 20.000, 25.000, pero los neutrófilos están abajo del 80%, estemos tranquilos, es normal en una paciente puérpera. Entonces, leucocitos arriba de 30.000 o hasta 30.000 son normales. La hemoglobina, ¿verdad? Y el hematocrito, pues van a variar. Se ha descrito que la hemoglobina va a descender después del parto por la pérdida sanguínea. Es natural que la paciente después del parto sangre. No se asuste, ya se había preparado la paciente para esto, pero la hemoglobina desciende. Se ha descrito más o menos pérdida de más o menos 2 gramos de sangrado. Pero a la segunda semana después del parto, la hemoglobina se va a normalizar. Después del que se da el nacimiento del feto y la expulsión de la placenta, la hemoglobina baja, pero durante los primeros 5 a 7 días ya va en ascenso. Si usted le toma un hemograma a una paciente a la primera semana o a la segunda semana después de haber dado a luz, va a notar que la hemoglobina ha vuelto a la normalidad sin necesidad de transfundirla. Por eso nosotros no transfundimos abajo de 7 gramos a las pacientes, porque con 7 u 8 o 9 gramos la paciente en 1 o 2 semanas va a recuperar su hemoglobina normal. Solamente hay que recomendarle una buena dieta. El fibrinógeno plasmático y la velocidad de eritrosedimentación, pues a la semana se vuelven normales. Recordémonos que estos se elevaron en la paciente embarazada, pero a la primera semana ya están en valores naturales y normales. Después del parto, esto es importante, es una pregunta que la paciente nos dice, vea, ¿cuánto peso va a perder? Recordémonos que durante el embarazo la paciente gana más o menos 11.5 a 12 kilogramos por todo el embarazo de peso, que anda rondando las 25 libras.
pero después del parto la mujer va a perder entre 5 a 6 kilos, ¿verdad? O sea, la mitad de lo que ganó, porque sacó por la evacuación uterina, porque sacó al feto, el líquido amniótico, la placenta, las membranas y la hemorragia normal. O sea, solo con dar a luz, la paciente pierde entre 5 a 6 kilos. Se ha descrito que cuando orina, pierde un poco más de peso y anda entre 2 a 3 kilos, pone el libro. O sea, solo ahí llevamos más o menos 8 a 9 kilos perdidos en las primeras semanas. Y a medida va avanzando los días, la mujer con la lactancia materna va a empezar a perder más peso, más peso, más peso. Y casi siempre va a quedar un excedente de 1.4 kilos de todo lo que ganó la paciente, que anda rondando las 3 libras. Entonces, esto es importante que le haga ver a la paciente, ¿verdad? Que ella no se va a quedar con el peso que ganó, sino que lo va a perder y entre más lactancia materna dé, entre mejores hábitos alimenticios, entre mejor deambulación tenga ella, el proceso va a ser mucho más rápido. Pero hay pacientes que les dificulta la pérdida de peso, en ellas puede haber otra patología que las condicione para una pérdida mucho más lenta, más sin embargo, este es como el ritmo que todas las pacientes van a llevar. El aparato digestivo también está un poco lento, ¿verdad? Recordémonos que en el embarazo la progesterona cambió el trabajo, el metabolismo del intestino y después del parto también queda con ciertas características por influencia ya más de factores hormonales y factores mecánicos. El aparato digestivo está un poco hipotónico, el tubo digestivo, ¿verdad? Hay un retardo del tránsito intestinal, por eso a las pacientes puérperas les es más difícil la defecación. En las primeras 48 horas puede estar sin defecar y después de las 48 horas, pues es importante ayudarle con un medicamento o con fibra o con alimentos que sean altos en laxantes para permitir una evacuación y que la paciente no vaya a hacer una retención fecal o un abdomen obstructivo. ¿Vea? Es normal que haya estreñimiento en la paciente, como les mencionaba, el retardo intestinal hace que les dificulte evacuar. ¿Vea? Y algo característico son las hemorroides. Las hemorroides, recordémonos que en el embarazo, por influencia tanto mecánica y vascular, puede haber un prolapso del intestino por sobre el ano y eso convertirse en hemorroides. Y en el puerperio pueden acentuarse más. ¿Por qué? Porque ya no está el útero. Entonces la paciente se nota más esta característica de las hemorroides. Es importante que las hemorroides van a repararse por sí solas. Cuando vayan pasando los días, ellas van a regresar a la normalidad. Pero hay un grado de hemorroides que sí necesita atención quirúrgica. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo va a hacer el cirujano. Pero es importante que le expliquemos a la paciente que si nota una mayor salida a nivel anal de hemorroides, pues consulte a tiempo. El aparato respiratorio, recordémonos de que se modificó por una elevación del diafragma, producto del embarazo, pues recordémonos que no cambió su capacidad. ¿Se acuerdan cuando yo les di la clase de adaptación materna al embarazo 1? Vimos que el aparato respiratorio, pese a esa elevación del diafragma y a esa disminución de la capacidad que podía tener el pulmón, se adaptó, se ensanchó y mejoró su capacidad funcional. Entonces, obviamente en el puerperio no hay modificación de la capacidad vital, ¿verdad? Hay un aumento de la ventilación en reposo y el consumo de oxígeno en las primeras semanas postparto. La paciente puede notarse que respira un poquito más rápido. Eso es algo natural, la paciente está compensando porque recordémonos que había una alcalosis respiratoria, entonces ella va a empezar a compensar. Y esto es importante, no hay que preocuparnos, la paciente es su evolución natural. Las hormonas, ¿verdad? Este es un parámetro también muy importante. ¿Por qué? Porque las hormonas son las que nos van a permitir que se vuelva a dar un nuevo ciclo menstrual y que la paciente pueda tener otro embarazo. Se ha descrito que tanto los estrógenos como la progesterona
van a caer a concentraciones plasmáticas que se van a normalizar 4 días después del parto. Es decir, que después de los primeros 4 a 1 semana, tanto los estrógenos como la progesterona que estaban altos en el embarazo van a caer a valores mínimos. La gonadotropina coriónica y el lactógeno placentario a la primera semana ya no son detectables en sangre tampoco porque ya no está la placenta, y las hormonas tiroideas y el cortisol que estaban elevados en la paciente embarazada en la fase del parto, pues van a volver a la normalidad en la primera semana. O sea, si ustedes ven todo lo hormonal a la primera semana, vuelve a su estado natural. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha descrito que si la paciente no da lactancia materna y no utiliza un método de planificación, el ciclo menstrual se puede regenerar tan rápido como 6 semanas después del parto y normalmente la paciente está lista para otro embarazo. Lista de manera hormonal, mas sin embargo físicamente no está lista. Por eso es importante que recomendemos la planificación familiar para evitar un embarazo tan temprano con un periódico intergenésico tan corto, que sea de riesgo, que es menor a 1 año. La mama es el único órgano del cuerpo que no va a regresar. Al contrario, la mama va a aumentar su estructura y su metabolismo. Entonces, las mamas son los únicos órganos del cuerpo de la mujer que no van a sufrir regresión, sino que van a sufrir un progreso. Se ha descrito que van a aumentar de tamaño y van a aumentar de temperatura por la congestión mamaria que está teniendo en ese momento la paciente. Puede haber un proceso febril por esta misma congestión, pero que no supera los 38 grados ni las primeras 24 horas de fiebre, ¿verdad? Es una febrícula, básicamente, en las primeras 24 horas. Y esto es causado por una incurgitación o una congestión que se está dando a nivel mamario. Por esa misma congestión e incurgitación, ustedes van a ver que las mamas, los vasos sanguíneos se van a dilatar. Entonces la mama se mira como azul, se mira azulada, se mira congestiva, y esto es producto de la dilatación que tienen tanto los vasos sanguíneos, venas y arterias, como los conductos linfáticos. Entonces esto se mira más o menos entre el 4.º día después del parto. Vean en las mamas a una paciente puérpera en su 3.º, 4.º, 5.º día, van a ver que están completamente agrandadas, con bastante vascularización, y se pueden ver venitas a nivel de la piel. Entonces, esto va a permitir la salida del calostro, que el calostro no es nada más que la primera expulsión de leche de la mama, ¿verdad? Es rica en proteínas, minerales, lactógenos, ácidos grasos, lactosa, perdón, y esto básicamente nos permite dar a entender los requerimientos que en ese momento tiene el neonato. Las hormonas que intervienen en la lactancia son 2, la prolactina, que es la que favorece la producción de la leche, y la oxitocina, que favorece la eyección de esta leche. Esto lo saben ustedes mejor que yo, ya que ya llevaron pediatría, pero es importante la combinación de ambas hormonas para permitir una adecuada lactancia materna. La lactancia no depende del tamaño de las mamas, ¿verdad? Las mamas son iguales, no importa si es grande o pequeña. La misma producción de leche tienen porque depende más de la cantidad de acinos, que en todas las mujeres es lo mismo, y no del tamaño de la mama. El mejor estímulo para la lactancia es la colocación del feto o del bebé, perdón, en el pezón. Hay algunas mamás que dicen, es que yo no puedo, no me sale leche, doctor, no me sale leche, yo no voy a poder dar lactancia. Hay que recomendarle que se coloque al bebé en el pezón, porque el mejor estímulo es la boquita del bebé a nivel del pezón. El ciclo menstrual, pues el ovario está inactivo, ¿verdad? Durante todo el embarazo y la lactancia materna. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo del ciclo menstrual si la paciente está lactando. Sin embargo, ¿verdad? El restablecimiento del ciclo hipofisario ovárico tiene lugar antes del destete, o sea, antes de que la mamá le quite el pecho al bebé, ya se puede como ver que el ciclo menstrual tiene tendencia a restablecerse, de forma que antes del advenimiento de un flujo menstrual puede tener lugar otra concepción. Quiere decir que no porque la paciente vea menstruación
es indicativo de que no pueda tener un ciclo menstrual o no esté ovulando. Puede estar ovulando sin ver sangrado. Y eso es porque la decidua endometrial no puede estar tan crecida para permitir un sangramiento. Entonces, si nosotros damos lactancia materna, que tú van a tener una clase, no sé si ya la tuvieron de lactancia materna, donde la prolactina, que es producida por la succión, ¿verdad?, del feto, va a bloquear al hipotálamo. Entonces, si bloqueamos al hipotálamo, no se va a producir GnRH, que es la hormona que estimula a la LH y la FSH, que son las hormonas gonadotrópicas. Estas no van a estimular el ovario, no va a haber estrógeno y progesterona y por ende no va a haber ovulación. Y esto va a bloquear al útero también para que no haya un crecimiento endometrial y no se pueda dar una implantación ovular. O sea, a eso se le llama método de la lactancia materna o MELA. Entonces, esos son como los cambios más importantes que se van a dar después del parto. En el libro están un poquito más explicado, se puede decir, o más alargado el tema, los fragmentos, pero casi que esto es como el resumen de lo que dice el libro. ¿Verdad? Ahora vamos a ver una parte muy importante que son los cuidados postparto, tanto del postparto inmediato como del inmediato, que ya dijimos que son las primeras 24 horas y los primeros 7 días. En el postparto inmediato, pues es un periodo crítico de alto riesgo de complicaciones. La madre permanece en la sala de recuperación. Después del parto, ustedes ven que va a pasar a un área que se llama recuperación, donde hay que estarla evaluando para vigilar si no va a haber un riesgo de sangrado. Si hay un riesgo de sangrado, pues nosotros cumplimos una técnica que se llama MATER, que es el manejo activo del tercer periodo, vea que eso nos va a disminuir el riesgo de hemorragia postparto. Las complicaciones más frecuentes en una paciente postparto es la hemorragia y el shock, porque la paciente está sangrando. Yo siempre les hago como la comparación. Después de una cirugía, ya sea cesárea o vaginal, es muy diferente a la que practican los cirujanos generales. ¿Por qué? Porque el cirujano general o cualquier otro tipo de cirugía, usted opera a la paciente sale a recuperación y la paciente de una cirugía no está sangrando. Usted le resolvió el problema, ¿verdad? En el caso de los cirujanos generales o de cualquier otra especialidad de cirugía. En cambio, nosotros atendemos a una paciente, le hacemos su procedimiento quirúrgico, la sacamos a la recuperación y la paciente sigue sangrando, porque es algo natural en ella. Entonces es más riesgoso la recuperación de una paciente posparto que de otro tipo de especialidad, porque nuestra paciente sigue sangrando. Es por eso que es importante la valoración y la evaluación de la paciente después del parto inmediato para vigilar que no haya un riesgo de un choque hipovolémico. Una vez estabilizada la paciente, va a pasar a la sala de hospitalización general. Este es lo que ustedes van a hacer o hacen cuando están en la recuperación de turno. Van a evaluar signos y síntomas que nos van a vigilar el estado de la paciente, ¿verdad? Uno es el nivel de conciencia. Y aquí es importante nosotros hablar con la paciente. El nivel de conciencia se evalúa en base a la respuesta que se llama Glasgow, vea que es la mejor respuesta, tanto motora como verbal, si obedece órdenes, etc. Pero si nosotros no le hablamos a la paciente, nunca vamos a saber su estado de conciencia. Entonces es importante que usted hable con la paciente después del parto. Señora, ¿cómo se siente? ¿Cómo se llama? ¿Tiene dolor? ¿Verdad? ¿Cómo está su bebé? Eso me va a traducir, si la paciente me responde, es que tiene un buen nivel de conciencia, ¿verdad? Es decir, ella está escuchando lo que le estoy diciendo. Porque puede ser que yo le responda a una paciente o no le hable porque la paciente obviamente tenga otro estado diferente o esté soporosa, esté somnoliente o esté chocada o esté en coma. ¿Verdad? Por eso es importante hablar con la paciente. La tensión arterial hay que tomarla, ¿verdad? Es decir, no son signos visuales que yo veo nada más y me imagino que tiene tanto de presión arterial. No, hay que tomar los signos vitales. Yo veo que a veces andan los tensiómetros en las mochilas, ¿verdad? Si bien es cierto, hay
arsenal en el hospital para poder tomar signos vitales. A veces ocupamos nuestros propios instrumentos, pero todos hemos tenido esa experiencia. Entonces, usted no puede tomar una presión arterial si no literalmente coloca un manguito, se insufla y escucha los ruidos de Korokov. Entonces, tiene que tomar la presión arterial, no imaginársela. ¿Por qué? Porque si usted no la toma adecuadamente, puede tener el riesgo que esa paciente que usted no le tomó la presión arterial, que se la inventó, se complique, ¿verdad? Y al final fallezca, porque las pacientes puérperas pueden fallecer si hay mucha pérdida sanguínea. Entonces hay que tomar la presión arterial. Y si la presión le sale baja o le sale alta o le sale normal, repórtela, ¿verdad? No tenga miedo. Ay, ¿qué van a decir? Que no puedo porque le encontré 80-40. Es mejor que usted piense que le van a decir algo a que no lo reporte, porque puede que su presión arterial no esté equivocada. Usted tiene que confiar en usted mismo. A veces nosotros no confiamos ni en nuestros propios signos vitales, entonces estamos perdidos. Hay que confiar en nosotros mismos. Si usted le encontró eso de presión arterial, repórtelo. Esa es su evaluación, ¿verdad? Ya es mejor que alguien la tome y diga, no tiene eso, tiene tanto, ¿verdad? Está bien, a que usted deje pasar una presión arterial baja y la paciente se complique. La frecuencia cardíaca lo mismo, la temperatura lo mismo, la frecuencia respiratoria lo mismo. La diuresis en una paciente posparto vaginal es bien difícil porque eh, está acostada, no tiene una sonda vesical, casi no va a orinar, ¿verdad? Pero hay que ofrecerle orinar. Señora, quiere orinar, que le dé un pato, ¿verdad? Si ella le dice que no, pues nosotros anotamos que no desea miccionar. Pero si dice que sí y orina, pues hay que cuantificar cuánto ha orinado. Y la cesárea, pues ella tiene sonda, entonces ahí sí podemos vigilar que esté orinando más de 30 cc hora. Hay que vigilar, y eso sí es importante, la hemorragia genital. A veces nosotros le tomamos la presión, le tomamos el pulso, la temperatura, la respiratoria, le preguntamos cómo está, le vemos el útero, ¿verdad? Lo palpamos, pero no revisamos los genitales. Y ya ha pasado que los genitales están llenos de coágulos, de sangre, o hay hematomas, están rojos, están negros, y es porque está creciendo un sangrado a ese nivel. Entonces, descúbrale la sábana a la paciente. La paciente no se preocupe, no le da pena, ya acaba de parir. Nuestras pacientes tienen la característica que aunque usted las examine, ellas se van a dejar. Entonces usted quítele la sábana, ábrale las piernitas y vea si hay un sangramiento. Apriete el abdomen, ¿verdad? Para ver si por la vagina está saliendo sangre. Si usted ve que está saliendo bastante sangre, repórtelo. Eso también puede salvarle la vida a una paciente. No solamente de tomar la parte de arriba, hay que quitar la sábana, hay que ver el pamper, si tiene pamper, quítele el pamper, no tenga pena, la paciente no le va a decir nada y nadie de nosotros le va a decir nada cuando usted esté examinando a una paciente, vigilándole el sangramiento. El útero tiene que estar al nivel de la cicatriz umbilical, ya lo hemos hablado, si está por encima o por debajo, pues eso es anormal, tiene que reportar y hay que ver la episiotomía. Si la paciente se le hizo una sutura, hay que verla, hay que agarrar un guante, abrir los labios, abrir las caderas, abrir los glúteos para ver la sutura de la episiotomía, para ver si está normal, si no está sangrando, si no se han roto los puntos, si no está edematizada, ¿verdad? Hay que ver todo eso en la recuperación inmediata. Todo eso lo tendrían que hacer ustedes cuando están de turno en la recuperación en el hospital. Ahora, ya cuando la paciente pasa a la hospitalización, que es el puerperio inmediato, que eso lo hacen cuando ustedes están de turno en la hospitalización, pues vamos a evaluar básicamente lo mismo, el estado general, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Ya aquí hay que ver el dolor, ¿verdad? Si la paciente después de una cesárea mira, yo no aguanto la herida, me duele el estómago, ya no aguanto y llora del dolor, pues hay que hacer algo, hay que evaluarla para ver si no hay algo anormal o solo es el dolor postquirúrgico. Entonces se le coloca medicamento o se le da un tratamiento. Hay que ver que el útero pues vaya haciéndose más pequeño. Recordémonos que en el puerperio inmediato siempre va a seguir a nivel de la cicatriz umbilical hasta el día 6.
Hay que ver los loquios, ya aquí hablamos de loquios, el color, el olor, ¿verdad? Que no estén café, que siempre estén rojos, o que estén amarillitos, que no tengan mal olor, porque el loquio no tiene mal olor. Hay que ver la episiotomía también, hay que ver ya las funciones intestinal y urinaria, ¿verdad? Hay que ver que la paciente ya se esté levantando, hay que ayudarle si la paciente no puede. A veces la paciente está intentando levantarse y nosotros enfrente y no le ayudamos. No, para eso estamos, para ayudarle a la paciente. Agarre la manita con un guante si quiere o sin guante, agarre la mano, ayúdale a levantarse y después colóquese alcohol gel. O sea, la paciente se lo va a agradecer que usted le esté ayudando. No estamos ahí solo por querer estar, estamos porque para ayudarle a las pacientes. Entonces, hay que ayudarle a la paciente a levantarse. A la cesárea dijimos después de 12 horas y el parto vaginal después de 6 horas. Hay que vigilar que no se maree, ¿vea? Que no se vaya a caer, que si se está bañando, pues, señora, ¿está bien? ¿Cómo se siente? Bien, doctor, bien, vaya. Pero hay que estar pendientes porque ya han sufrido accidentes por caídas en los baños. Hay que ver si ya orinó, si ya hizo pupú, ¿verdad? Todas esas cosas hay que preguntarlas y hay que ver las mamas. Recordémonos que la paciente puérpera ya va a dar lactancia materna y es importante el estado de las mamas. Y ya para finalizar, pues en qué momento se va a ir la paciente de alta. Y esto es algo que nosotros luchamos contra cuando llegan los internos nuevos, ¿verdad? De cada área, ya sea al inicio del año o en el transcurso del cambio de rotación, ¿cuándo se va a dar de alta una paciente? Entonces, a veces se le olvida esta clase. Pero, ¿cuáles son los requisitos para darle de alta a una paciente? Principalmente, debe cumplir un tiempo. Se ha descrito que para el parto vaginal, 24 horas y para la cesárea, 48 horas. Entonces, no le podemos dar de alta a una paciente que acaba de tener un parto o una cesárea, sino que tiene que cumplir este tiempo. A veces hay requisitos, damos altas más tempranas, pero eso lo decide el médico de staff que esté pasando visita. Pero como requisito general, 24 horas posparto vaginal y 48 horas poscesárea. Que el sangrado vaginal esté leve, ¿verdad? Ya sea cesárea o ya sea parto vaginal, la paciente va a estar sangrando. Entonces el sangrado debe ser leve o moderado, no tiene que ser abundante, no tiene que ser severo. La paciente no tiene que haber estado llena de coágulos. Si eso es así, entonces es un requisito para suspenderle el alta. Tiene que haber ya salida de calostro. O sea, no le podemos dar el alta a una paciente que todavía no hemos verificado que no haya salido leche. ¿Por qué? Porque puede que la paciente se vaya a su casa y no sepa ni tan siquiera amamantar a su bebé. Y el bebé nos va a regresar hipoglicémico, nos va a regresar muy malito a pediatría. Entonces lo importante es que hay que vigilar, señora, ya le está saliendo leche. Fíjese que no, doctor. Vale, revisémosle la mama, veamos dónde está el problema, que tiene un pezón muy chiquito, que está invertido el pezón, o simple y sencillamente no está hecho. Podemos utilizar técnicas como con la jeringa, eso lo hacen las enfermeras, pero nosotros tenemos que cerciorarnos que se vaya con la salida de calostro. Hay que vigilar la herida operatoria, hay que descubrirla, apretarla, ver que no haya salida de secreciones, ver que no haya pus, ver que no haya sangre, ver que no esté roja la herida, que no esté dematizada, que no esté caliente, ¿verdad? Que me hace traducir que una herida pues está complicada. Igual la episiotomía. Señora, abra las piernitas, vamos a verle la sutura de las piernas, ver que esté conservada, ver que esté suturada, ver que no esté sangrando, ver que no esté roja, que no esté moradita, etc. Los signos vitales que estén normales, ahí aquí volvemos a tomar todos los signos que ya conocemos. Y es importante la planificación familiar ofertada. ¿Por qué les pongo ofertada? Porque a veces la paciente no se va a querer colocar nada, pero nuestra obligación como médicos, por lo que acabamos de revisar, que el ciclo menstrual pudiera establecerse en las primeras 4 a 6 semanas, hay que ofertarle, señora, usted debe planificar, ¿verdad? Para extender los embarazos. Y existen estos métodos en el hospital, inyecciones, el DIU, el implante del brazo, ya tienen estos beneficios, tienen que conocerlos para ofertarse. Y la paciente le dice, no quiero nada, doctor. Entonces usted coloca en el expediente, se le oferta planificación familiar, paciente no acepta, ¿verdad? Porque es importante que la paciente se vaya con
con la asesoría o la consejería de planificación familiar. Y cuando se va de alta, pues llenamos estos dos papeles, tienen que estar llenos. Ustedes cuando hagan turno en la hospitalización y una paciente se vaya de alta, tienen que cerciorarse que estos dos documentos, que uno es el CLAP, ¿verdad? Que es los controles prenatales de la paciente, esté lleno toda su parte. Y el partograma también esté lleno si fue un parto vaginal. Si fue una cesárea e inició trabajo de parto, pues tiene que estar lleno y ponerle cesárea en algún momento que se le hayan indicado. Pero si fue una cesárea electiva, usted solo le coloca cesárea por cesárea anterior. Pero los dos documentos tienen que ir, primero porque son requisitos del ministerio y segundo porque es información que queda para el hospital y que también se devuelve a la unidad de salud donde la paciente llevó sus controles prenatales. Esto lo hace el interno, ¿verdad? Ustedes cuando sean internos se van a encargar de estar llenos, pero desde ya tienen que saber cómo llenarse, cuáles son los requisitos que deben de tener y que si un expediente no va lleno de esto, se lo van a devolver para que lo vaya lleno. Básicamente el egreso a la parte final del CLAP, en su parte inferior, ¿verdad? Del lado derecho, ahí dice puerperio, ¿verdad? Esta parte donde dice puerperio es la parte que le corresponde ya básicamente a las primeras 24 horas después del parto. O sea, aquí colocan el día, la hora, la presión arterial, el útero, la involución, los loquios. Y se le colocó antirrubiola postparto. Ahí obviamente ya sabemos que la vacuna de la rubiola no se coloca ni posparto ni anteparto, vea, porque se coloca en la infancia. Ahí le ponen NC, que es cuando nosotros describimos que no hay datos o que no es necesario, ¿verdad? O que no amerita. Entonces le ponen NC. La hemoglobina anti-D, esto solo si la paciente es RH negativa, si se le colocó la inyección. Si la paciente es RH negativa porque su tipeo es negativo y se le colocó la inyección de inmunoglobulina, ahí le colocan sí. Si no se le colocó, le colocan no, pero eso nunca debería de pasar, ¿verdad? Si la paciente amerita la inmunoglobulina, hay que colocarse. Y NC es aquellas pacientes que son positivas que no amerita, ¿verdad? Entonces, NC no amerita. Ahí dice anticoncepción, mire, consejería, sí o no. Todas deben ir con que sí, porque todas las pacientes deben ir con la consejería de anticoncepción. Y abajo dice método elegido. O sea, si la paciente le dijo, usted le dio la consejería y él dijo, sí quiero planificar, usted ahí coloca el método que ella eligió. Siempre debe ir llena esta parte. ¿Por qué? Porque ve en la parte donde dice ninguno, es la paciente que no eligió ningún método y no quiere ningún método, pero este ninguno tampoco nunca debería de ir. ¿Por qué? Porque es imposible que una paciente no elija ninguno. Entonces, un punto clave es, señora, pero usted no va a tener relaciones. No, yo no voy a tener nada de relaciones. No, yo me voy a cuidar porque mi esposo no vamos a tener nada. Entonces, hay una que es el natural, que es la abstinencia. O sea, un método natural es la abstinencia. Entonces, usted le coloca natural, que es la parte, el segundo de la última fila. Ahí dice natural, ¿verdad? Entonces, si la paciente quiere planificar con la abstinencia, fíjese que yo contabilizo mis días de estado fértiles, que también es el método del ritmo. Ya lo vamos a ver en la Gineco 2, los métodos de planificación. Yo les doy esa clase. Ahí eligen natural. Todos esos métodos son naturales. Entonces usted le coloca natural. O sea, nunca puede ir una paciente con ninguno. Fíjese otro que yo no quiero nada. Yo no quiero el implante. Yo no quiero el DIU. Yo no quiero inyección. Yo voy a planificar con mi esposo que no vamos a tener relación. Entonces, natural, ¿verdad? Punto clave. Nunca va a ir ninguno. Y ahí dice egreso materno. Usted le pone el día, el mes, el año. Ver si se fue viva y los días que fueron completos durante el parto, que básicamente es 1, ¿verdad? Porque es un parto vaginal y si es una cesárea, 2. Recomendaciones del puerperio, ¿verdad? Es importante que la paciente después del puerperio se alimente bien, ¿verdad? O sea, coma bien. La paciente no, hay un mito de las abuelitas que solo les dan tortilla con queso, ¿verdad? Entonces no, la paciente puérpera tiene que alimentarse bien porque de ahí va a depender la producción de la leche, porque la leche no se va a producir si la mamá está desnutrida.
pese a que el niño está intentando succionar, si no hay nutrientes o sustratos para formar la leche, no va a haber leche. Entonces la paciente tiene que alimentarse bien, tiene que descansar, ¿verdad? La paciente tiene que dormir. Se ha recomendado que la paciente puérpera duerma cuando su niño está dormido. Los neonatos duermen cada 2 horas, ¿verdad? O sea, 2 horas duermen, se despiertan, comen 1 hora, de ahí se vuelven a dormir. Entonces es importante que le digamos a la paciente que duerma mientras su neonato está dormido, ¿verdad? Y también aquí es importante la ayuda. A veces las pacientes pueden no descansar por la ansiedad de que su bebé les vaya a pasar algo. Y esto es bien natural. No sé, todos los que hemos tenido hermanitos chiquitos, a veces las mamás pues ahí están con un espejito viendo que respire, ahí lo están vigilando, casi que las 2 horas que el bebé duerme, las 2 horas la mamá lo está vigilando, pero eso va a generar ansiedad en la mamá. Entonces le va a generar insomnio y el insomnio puede llevarla a una depresión postparto, ya lo hemos visto. Entonces es importante la ayuda, ¿verdad? Que la mamá tenga ayuda porque ella solita no va a poder cuidar a su bebé, ella necesita ayuda. Entonces es importante que incluyamos en esto a la pareja, ¿verdad? O a la familia que ayude a la paciente para que mientras su neonato esté dormido, pues alguien lo pueda cuidar y ella pueda descansar o hacer sus cosas personales, bañarse, cambiarse su toalla, ¿verdad? Alimentarse para que la ansiedad disminuya. Es importante incluir a la pareja en este tipo de pacientes y beber mucha agua, ¿verdad? Esta es una imagen del Ministerio de Salud de México, donde ellos recomiendan, ¿verdad? Hay muchos datos aquí importantes aún de la paciente embarazada, ¿verdad? Pero yo lo retraje por 2 cosas. Principalmente, ¿verdad? Hay que enseñarle los signos y síntomas de alarma de la paciente, ya vamos a ver cuáles son. Y la actividad sexual, ¿verdad? Recordémonos que una paciente después del parto tiene que esperar 6 semanas mientras su cuerpo se vuelve a la normalidad de abstinencia sexual. Y eso sí hay que decirle a la paciente, señora, por favor, 6 semanas de no relaciones sexuales. Hay que explicarle al esposo también, porque a veces la paciente llega a decirnos que el esposo le ha dicho que ella lo está inventando, que no quiere tener relaciones porque la paciente lo está inventando. Pero eso no es cierto. Entonces hay que explicarle también a la pareja, si la pareja ha llegado al control, de que es importante la abstinencia, ¿verdad? Aquí, pues la cicatriz de la episiotomía debe lavarse 2 a 3 días al día con agüita y jabón, ¿verdad? No colocar jabón yodado. La episiotomía no se lava con jabón yodado, no se lava con agua oxigenada, no se lava con clorexidina. Solamente el jabón de baño que sea neutro. Yo les recomiendo un jabón de bebé para que se lave la episiotomía, ¿verdad? Haga espuma, se lave ella solita, se bañe y listo. En 7 días el punto se va a romper y la cicatriz va a estar ya presente, ¿verdad? Y no hacer grandes esfuerzos, ¿verdad? No levantar cargas pesadas. Ya hemos tenido pacientes que han llegado que se le rompe el hilo de la episiotomía, casi la episiotomía, la cesárea es bien difícil porque cargó cosas pesadas, porque le tocó trabajar, porque trabaja en el mercado, porque levantó tambo de gas, porque levantó, o sea, las pacientes a veces no cumplen la, el reposo, entonces llegan con los puntos rotos, pero es importante, por eso les decía la ayuda de la familia, ¿verdad? Involucrar a la familia, porque la llegada de un bebé no solo es de la mamá, es de la familia entera y todos tenemos que colaborar. Entonces, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres que son parte de la familia. Entonces, todos debemos de colaborarle a la paciente puérpera para que ella pueda disminuir un poco estas cargas de peso, ¿verdad? Y este, poder tener una recuperación mucho más rápida. Las relaciones sexuales, ahí dijimos, ¿verdad? Deben de pasar por lo menos 40 días o el control del parto. Los síntomas de alarma, ¿cuándo va a acudir una paciente nuevamente? Usted le va a dar de alta a la paciente, pero le tiene que decir en qué momento va a regresar. Entonces aquí pues hay algunos datos como la fiebre, ¿verdad? Si hay fiebre, pues tiene que volver. Las pacientes no es normal que tengan fiebre después de las primeras 24 o 48 horas. Si hay fiebre es algo malo que está pasando. Si la zona de la sutura está roja, ¿verdad? Si la sutura también hay salida de líquido, ¿verdad? Hay salida de secreción, debe de consultar. Si hay dolor o enrujecimiento de las mamas están muy rojas, están edematizadas, están dolorosas, eso no es normal, eso no es ingurgitación mamaria, eso es un proceso
proceso infeccioso porque ya hay dolor, si hay cefalea intensa, si hay presión arterial elevada 140-90, si el sangrado vaginal va aumentando en vez de disminuir, o los loquios se vuelven fétidos. Dijimos de los loquios. Y ya sabemos que después del parto, o sea, el primer control es el puerperio inmediato que lo hacemos en el hospital. Después la paciente se va a la unidad de salud en los primeros 7 días para su control del puerperio inmediato, ¿verdad? Es decir, que es una inscripción temprana abajo de los primeros 7 días después de haber parido. Entonces, a eso se le llama el control del puerperio inmediato, que es el que ustedes van a hacer cuando estén en unidades de salud, en clínicas ONG, de las pacientes puérperas, pero también tienen que dejarle un control para las 6 semanas postparto. Es decir, cuando ya se finaliza el puerperio, hay que dejarle otro control. O sea que son 3 controles de la paciente puérpera. ¿Qué va a evaluar en este control postparto? Va a evaluar los signos vitales, otra vez, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura. Va a evaluar las mamas, ¿verdad? Que no estén rojas, que no estén calientes, que ya haya leche entera saliendo. No es normal que salga calostro a las 6 semanas, ya tiene que estar la leche entera saliendo, ¿verdad? Y que esté saliendo, porque hay mamás que también ya no le salió leche. Hay que investigar por qué. Hay que vigilar que los cambios del embarazo hayan desaparecido completamente, o sea, que haya perdido peso, que ya esté orinando, que esté miccionando, que esté defecando, que la función respiratoria esté normal, que el corazón esté normal, que no esté taquicárdica, o sea, todos los cambios que pasaron en el embarazo ya en este control tuvieron que haber desaparecido, ¿verdad? Solo el cervix no, porque el cervix se recupera, dijimos, 3 meses después. Y hay que monitorizar la planificación familiar. Es decir, la paciente decidió un método de planificación, hay que vigilar que lo siga utilizando. Y si no lo quiso agarrar, hay que ofertárselo, ¿verdad? Para ver que esta paciente no pueda tener un embarazo tan temprano. Y con eso son como los parámetros más importantes en cuanto a evaluación de una paciente puérpera. Recordémonos que después de las 6 semanas la paciente va a volver a la normalidad y ahí después ya no le deja controles. El único control que va a tener va a ser el de la planificación familiar. Aquí el peligro ya pasó, pero en las 6 semanas todavía hay riesgos. Por eso es importante recomendarle a la paciente que ante cualquier síntoma de alarma tiene que consultar. Bueno, no sé si hay dudas o preguntas con respecto al tema. He intentado ir un poquito rápido. El material es bastante extenso, pero he intentado también explicar algunos puntos importantes en la evaluación de una paciente puérpera. No sé si hay dudas o preguntas. Con mucho gusto las voy a resolver. Pueden activar su micrófono o pueden usar el chat también para poder responder sus preguntas. ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una, doctor. Dígame. Mencionó que hay una endometritis que es patológica y podemos evidenciarla cuando los lóculos están con un tono chocolatoso. ¿Cómo vamos a poder saber si, en caso contrario, tenemos una endometritis fisiológica? ¿Solamente se va a presentar un dolor leve? ¿No vamos a ver esa presencia de loquios? ¿O de qué otra manera? Sí, muy buena pregunta. La endometritis fisiológica no es nada más que la inflamación del endometrio por reparación. Estos loquios van a ser siempre loquios que no tengan mal olor, que su color sea más que todo ceroso o rojizo, ¿verdad? Caracterizado más por dolor que por otros síntomas. Recordémonos que no va a haber fiebre, no va a haber síntomas clásicos de un proceso inflamatorio como fiebre, dolor, malestar, ¿verdad? Los loquios van a estar siempre del mismo color, no va a haber mal olor y es aquella paciente que dice que yo siento un dolorcito en el vientre, suave, pero todavía lo siento y eso que parí hace 5 o 6 días. Esa es una endometritis fisiológica que es causada por una reparación del endometrio, ¿verdad? Cuando se está reparando. Una endometritis patológica, esa sí va acompañada de loquios con cambio de color, loquios fétidos, hay fiebre, hay mucho dolor. Usted examina a la paciente y grita del dolor. Es una paciente que
se ve mal, ¿verdad? Se ve enferma porque la endometritis patológica lo que está causando es pus adentro del útero y eso obviamente la hace sentir a la paciente enferma. Entonces, es como usted pueda diferenciar una endometritis fisiológica de una endometritis patológica. Ambas son completamente diferentes, una fisiopatología diferente, la endometritis es algo natural, la endometritis fisiológica, pero la endometritis patológica es causada por una bacteria, principalmente streptococo, ¿verdad? Entonces ahí usted puede hacer como la diferencia. No sé si hay otra duda o otra pregunta. Bueno. ¿Duda o pregunta? Tal vez Acuérdense. otro doctor, perdón, no sé si es muy tonta, pero ¿cómo se No, cuantifica la orina con un pato? normalmente es bien difícil porque hay diferentes tipos de patos. Los patos que nosotros tenemos en el hospital son de plástico y es porque existen dos, que es el de metal y el plástico. El de plástico no agarra temperatura, es decir, que con aire acondicionado o cambios de temperatura no se vuelven muy fríos como el metal. El metal se vuelve muy frío, entonces la paciente poco puede, para ella es más difícil poder hacer alguna necesidad en un pato helado. Entonces nosotros solo tenemos patos de plástico. Los patos de plástico, estos algunos están graduados. Usted vacía un líquido y usted va a ver que según el líquido, el pato tiene como rayitas, como graduados, sí, literalmente. Está en 25 cc, 10 cc, que va de 10 en 10, puede ir de 5 en 5, de 20 en 20, de 30 en 30, 50 en 50. El que nosotros tenemos va de 10 en 10 algunos, otros no tienen graduación. Entonces, si no hay graduación del pato, porque pueden estar en otro hospital donde el pato sea el pato de metal, que tampoco está graduado, usted tiene que vertirlo en un medidor. En los hospitales hay medidores que son como vasijas, podemos decirlo, que esas sí están graduadas. Entonces usted vierte ahí la orina y dice, ah, tiene tanto, porque ahí le marca un nivel. Entonces así se hace para cuantificar la orina, ¿verdad? No, no lo puede saber porque los patos no están graduados la mayoría, sino que tiene que vertirlo en un depósito y ahí usted mira cuánto tiene de orina y después lo descarta. ¿Vea? Es importante en el caso de pacientes puérperas de cesárea que nosotros vigilemos la micción, vea si está orinando o no está orinando. Hay patos que están graduados. Si está graduado el pato, usted solo vierte la orina o la paciente orina y usted solamente levanta el patito y a trasluz ve hasta dónde llegó la orina y ahí dice, ah, tiene 50 cc, tiene 100 cc, 200 cc y ya lo anota en el expediente, ¿verdad? En los que están graduados. Pero así se hace en el caso de los patos. Gracias. Bueno, no sé si hay otra duda, otra pregunta. No sé si alguien iba a preguntar algo. Buenos días, doctor. Yo tenía Buenos otra días. pregunta. En los casos de que el sangrado sea, o sea, abundante, ¿cuál es el manejo que le dan a la paciente? Vaya, normalmente lo que usted ha hecho en este momento es examinar a la paciente, aprieta el abdomen, revisa los genitales y ve sangrado abundante. El sangrado abundante puede ser de dos tipos, o es activo, es decir, usted ve un chorrito saliéndole activamente, o puede ser por coágulos, o sea, una gran cantidad de coágulos que llenan la cama, llena la sábana, llena el pamper. Dos causas pueden ser, una es una atonía uterina, es decir, que el útero no logró contraerse adecuadamente, entonces se puso aguadito, decimos nosotros, o hipotónico o atónico, es decir, que no tiene tono. Entonces a eso se le llama atonía uterina y que eso esté causando un mayor sangramiento. Entonces el tratamiento es colocarle uterotónicos. Ya dijimos que nosotros conocemos tres, las prostaglandinas, la oxitocina y la metilergonodina. En el caso del sangramiento, en un primer momento que usted detectó, lo primero que tiene que hacer, si el útero está sin tono, es decir, menor a las 20 centímetros, es colocarle la oxitocina. Se coloca oxitocina en un suero que se colocan
8 ampollitas o 40 unidades en un suero y que les pase a 60 gotas. Eso va a generar que el útero se empiece a contraer y empiece a dejar de sangrar. Ya sea que sea por un sangrado por coágulos o un sangrado activo como chorrito, la causa sigue siendo la misma, atonía uterina. Entonces usted le coloca la oxitocina y deja de sangrar. Esa es una causa. Y la segunda causa es que ese sangrado, esos coágulos, vengan ya sea del cervix, que haya algo que esté sangrando, o de la vagina. Es decir, un desgarro que haya quedado, que no se suturó, porque el útero está, no, pero que este útero está a nivel del ombligo, o sea, está normal, pero está sangrando. Entonces, la otra causa es que haya un desgarro o una laceración que no se suturó a nivel de la vagina o a nivel del cervix. Entonces, esto está causando sangramiento. El tratamiento de esto es completamente diferente. No le ponemos medicamento como oxitocina porque el útero está contraído. Lo que hay que hacer es entrarla otra vez a la sala de expulsión para ir a coser el desgarro o la herida que esté sangrando. Puede ser que la episiotomía no quedó bien y esté sangrando. Puede ser que no hayamos revisado bien la vagina y esté sangrando. O el cervix, que cuando nació el bebé lo desgarró, yo no lo vi y quede sangrando. ¿Vea? Entonces ahí, esa es la segunda causa. Hay que pasar a la sala de recuperación, a la sala, perdón, de expulsión, para ir a suturar esto y obviamente reparar el problema. Usted, en el caso de ustedes, no van a saber, por ejemplo, cuál es cuál. Eso lo va a saber tal vez el residente o el staff que llegue o el interno. En este caso, ustedes están empezando a conocer a estas pacientes. Entonces, yo no les pido que me digan, doctor, está en atonía, tiene un desgarro. Entonces, no, yo les pido que ustedes me digan, doctor, está sangrando. Doctor, mire, hay abundantes coágulos. Doctor, mire, está sangrando activamente. Ya la revisé y se nota el sangrado. Eso es lo que quiero que ustedes me ayuden. Con eso ustedes van a salvarle la vida a una paciente, porque si nadie lo nota, porque el interno está en sala de operaciones, porque solo son 3 internos, porque los demás internos están trabajando, no hay nadie, solo están ustedes en la recuperación y la enfermera que es nueva posiblemente. Entonces usted le va a salvar la vida a la paciente si detecta el sangramiento a tiempo. ¿Verdad? Llama a alguien y dice, yo no sé por qué está sangrando, pero está sangrando. Ya cuando nos incorporemos nosotros vamos a descubrir la causa del sangrado y ya podemos tratarla. Pero yo lo que necesito es que ustedes me vean el sangramiento, ya sea que revisen la vagina y vean que le está saliendo un montón de coágulos. Lo normal es que en el puerperio haya un poquito de coágulos, pero unos pocos, digamos unos 50, 60 coágulos. Es normal. Y que el sangramiento de la posparto o los loquios sean como en un chorrito, o sea, sean como, digamos, no sé cómo describirlo, como cuando el agua está bien suavecita en el chorro, que es como rociadito, como pegadito a la piel, como una cascada, vea, pero bien suavecito, vea, como en gotitas, digamos. Ese es lo normal del sangramiento puerperal, o sea, no va a dejar de sangrar. Ya dijimos que es normal que sangre, pero es un rocío pequeño. El sangramiento activo es cuando usted ve que le está saliendo como un chorrito constante, que hasta cuando usted aprieta el útero, hace como una propulsión del chorrito. Ese es el sangramiento que causa el shock hipovolémico en las pacientes. Entonces, lo más importante es revisarlo, es revisar a la paciente, quitarle el pamper, quitarle la sábana, apretarle la pancita, abrirle los genitales con nuestras manos enguantadas y ver si son coágulos, ver si es un sangrado activo o ver si es un sangrado natural. Entonces, el tratamiento lo que hay que hacer es pedir ayuda, informar. Eso es lo que necesito que me hagan ahorita, informar. Cuando ustedes sean internos, ya van a saber qué hacer, ¿verdad? Bueno, hay una clase de hemorragia postparto que me toca darla en la Gineco 2, no, o creo que en la otra clase, pero ahí les voy a enseñar más o menos el tratamiento, pero ya de interno usted ya tiene que actuar. Doctor, es una atonía, doctor, es un desgarro, ¿verdad? Hagamos tal cosa, pero ahorita lo que necesito es que es la identificación temprana y el notificar.
¿verdad? Notificar, notificar, notificar. En el caso de la atonía, oxitocina. En el caso de los desgarros, sutura de la lesión. No sé si hay otra pregunta o otra duda. Buenos días, doctor. Yo tenía una duda. Dígame. En el caso de una paciente que se le ha realizado una cesárea en el área de recuperación, va a estar teniendo lo que es el apósito. En ese caso también se le tiene que realizar lo que son los masajes. Sí, así es, ¿verdad? Recuérdense que el masaje uterino que ustedes le hacen a la paciente o que ella misma se hace, permite que el útero se mantenga contraído. ¿Por qué? Porque cuando ustedes masajean el abdomen, el útero por palpación, por estimulación mecánica, va a empezar a contraerse. ¿Vea? Va a empezar a contraerse y eso va a permitir que el sangrado vaya disminuyendo. Tanto la cesárea como el parto vaginal es el mismo mecanismo. Y la cesárea es peor porque usted tiene un corte en el útero. Entonces el útero cuando se corta, se contrae mucho más lentamente. Entonces es importante que a la cesárea le estemos haciendo masaje o que la misma paciente se lo haga, aunque para ella es bien difícil porque está acostada. Nosotros como evaluadores hay que hacerle masaje cada 15 minutos, ¿verdad? Hay que hacerle masaje uterino. Ver que el útero esté a nivel del ombligo. Y en el caso de los apósitos, recordémonos que el apósito no lo tocamos, no lo descubrimos. O sea, quiero ver cómo está la herida, cómo le quedó y abrimos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos, el riesgo aumenta de que se vaya a infectar la herida. Nosotros lo podemos hacer siempre y cuando usted haya una justificación. Por ejemplo, el apósito en 1 hora o en 2 horas tiene que estar limpio, pues tiene que estar blanco como se puso, pero si usted ve que está muy manchado, si usted ve que está chorreando gotitas de sangre, si usted ve que se está poniendo negrito alrededor de la herida, si se está poniendo muy rojito alrededor de la herida, usted con toda propiedad puede abrir el apósito porque es importante que revise por qué está tan manchado, por qué se está poniendo negrito, por qué se está poniendo morado. O sea, usted puede abrir la herida, no hay ningún problema, o sea, la justifica. Doctor, yo abrí la herida porque mire, noté que estaba chorreando sangre, ¿verdad? Entonces, usted lo puede hacer y yo no le voy a decir nada si usted hace eso. Pero si usted ve el apósito blanquito, si usted ve el apósito bien cerradito, bien sequito, no lo quite porque el riesgo se aumenta. Entonces, solamente hacemos la evaluación abdominal. Obviamente a la paciente le va a doler la herida porque es natural, ¿verdad? Pero ya visualmente, si el apósito está blanquito, me traduce en que la herida también está bien conservada. Pero es importante el masaje en cesárea y en parto vaginal. ¿Otra duda o otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, ¿duda o preguntas? Creo que ya no, doctor. Bueno, recordémonos que la literatura es la obstetricia de Williams, ¿verdad? La 25 edición, de ahí voy a sacar mis preguntas. Y algunas cosas prácticas también que ustedes pues realizan en la recuperación. No tengan miedo de tocar pacientes. Se los dije desde la primera clase, se lo vuelvo a repetir en esta. Toquen pacientes. ¿Vean? Toquen al paciente y se colocan alcohol gel, ¿verdad? Pero toquen pacientes, evalúen pacientes, evalúenla. ¿Por qué? Porque en la evaluación... Sopa de tortilla, no, 2 sopas de tortilla. Me cago la lengua de tortilla. Revisen sus audios. 2 sopas de tortilla grandes. Sí. Y el celito es de botella, ¿verdad? Y como te guste, puede ser de licuado, puede ser de botella. Vaya. Les mencionaba que es importante, A mí me gusta más licuado. Y una limonada. les decía que es bien importante, la evaluación de la paciente, tocar a la paciente, vea, examinarla, porque cuando usted la examina, usted puede saber si la paciente está bien o la paciente está mal. Si usted no la examina, usted va a intuir, pero la intuición
no funciona en la evaluación de las pacientes. No funciona, no funciona, no funciona. Tiene que evaluarlas, tiene que tocarlas para saber que la paciente está bien. Y si la paciente está mal, usted podemos hacer algo a tiempo. Yo le voy a enseñar que existe algo que se llama la hora de oro, que cuando una paciente se pone mal, solo tiene una hora para mejorarle la sobrevida a una paciente. Y si usted no la descubre en esa primera hora a la paciente cuando está malita, la sobrevida disminuye a un 5%. Entonces es importante que ustedes, porque lastimosamente hoy estamos teniendo el hospital un poquito más lleno en cuanto a la atención, ¿verdad? Porque estamos cubriendo las zonas de hospitales que están cerrando por COVID. Entonces se incrementa la consulta, se incrementan los partos, se incrementan las cesáreas, se incrementan las pacientes. Y ese incremento conlleva mayor responsabilidad. Pero yo solito no lo puedo hacer porque yo solito en un turno puedo atender a una cierta cantidad de pacientes, pero no puedo atender a todas las que llegan. Ni solo los internos, porque son muy pocos. Entonces necesitamos de ustedes para que ustedes no sean nuestros ojos al momento que nosotros no nos encontremos en el lugar. Y a veces les prestamos más interés a la paciente que está en trabajo de parto. Ahí hay como 2, 3, 4 personas viendo a la paciente, evaluándola. Pero cuando ya la paciente ya parió y se va a la recuperación, nadie se acerca. A lo más una enfermera y un externo o un interno, a lo más. Pero no hay ni residentes ni médicos de staff. ¿Por qué? Porque nos preocupamos más por la paciente embarazada. Obviamente tiene riesgo por el bebé, pero si ustedes notan, el riesgo de la mamá no es cuando está dando a luz. Cuando está embarazada y en trabajo de parto, el riesgo es para el bebé. Pero cuando está puérpera, el riesgo solo es para la mamá. Y una paciente se puede complicar. Y es por eso que necesitamos que ustedes sean nuestros ojos al momento de estar evaluando a estas pacientes, porque a veces el interno que les toca ahí está en sala de operaciones, ¿verdad? Está atendiendo un parto o está pasando visita en la hospitalización y no hay nadie más que ustedes de turno. Entonces, con su evaluación, la paciente va pasando las 2 horas. Si usted las 2 horas dice que está bien, la enfermera le va a creer. Vean, la enfermera, si usted me dice, doctor, yo le pregunto, ¿y cómo está la señora? Está bien, doctor. Va, yo le voy a creer porque usted también es un médico en formación. Pero de usted depende que a las 2 horas que yo la vaya a ver para darle el traslado a la hospitalización, la paciente está sangrando, está chocada, está taquicárdica, está con el útero hipotónico o atónico, y usted me dijo que estaba bien y la paciente está mal, o sea, sobre su conciencia va a caer esa responsabilidad que usted no detectó las cosas a tiempo. Entonces, ¿por qué no detectamos las cosas a tiempo? Porque nos confiamos, porque muchas veces no evaluamos. Por eso les vuelvo a repetir, toquen a las pacientes, evalúen a las pacientes. No tengan miedo, no tengan pena. Ay, no, es que le voy a ver los genitales y la paciente, ¿qué va a decir? La paciente no va a decir nada. La paciente sabe que usted lo está haciendo por su propio bienestar. Entonces, por favor, quiero verlos evaluando pacientes en la recuperación, que es el momento más crítico para la paciente puérpera. Y ya con este comercial, pues finalizo mi ponencia. Muchas gracias por el tiempo. Vean, gracias por conectarse. Ya esta era mi última clase de este registro. Ya solo me queda pues desearle buena suerte a su examen parcial y recordarle, ¿verdad?, que si tienen dudas o preguntas con respecto a este tema, pues me las pueden hacer saber con su representante y yo con mucho gusto les puedo mandar un poquito más de información para poder prolongar un poquito este tema. Más sin embargo, les vuelvo a repetir, mis preguntas van a salir del libro de la obstetricia de William, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempo, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos veremos en la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctor.